Hola, bienvenidos a una nueva reunión en el segundo año de la expansión y multiplicación. Estas son nuestras reuniones generales de la semana. Iglesia en la Alborada, para interceder juntos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Zoom. Iglesia Guerrera, donde en ayuno todos nos reunimos los martes del mediodía y a las 6 de la tarde por Zoom. Y nuestra reunión familiar, todos los sábados a las 5 de la tarde. Trae a tus pequeños para que sean edificados en el movimiento infantil. Llega Unidos para que el mundo crea 2026. Será un evento para toda la familia. Agéndate desde ya para el sábado 15 y domingo 16 de agosto y prepárate con los tuyos para vivir este encuentro tan esperado. Se viene una jornada de oración en La Vega y todos estamos invitados. Será en Casa de Oración el domingo 26 de abril. Agéndate. El último sábado de cada mes tenemos nuestra convocatoria de oración para intercesores. Todos estamos convocados. La próxima será el sábado 25 de abril a las 4 de la tarde en Jezreel. Como iglesia tenemos un reto de 40 días de ayuno hacia la toma espiritual de Colombia, del 22 de abril al 31 de mayo. Puedes inscribirte para ayunar un día de los 40. Únete a este reto con nosotros. Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? Entonces, los que quieran inscribirse, que no se hayan inscrito, lo que estamos haciendo es 40 días de ayuno en pro de pedirle a Dios dirección para las próximas elecciones el 31 de mayo. Entonces, tenemos 40 días. Usted puede inscribirse en un día para que en ese día usted en su agenda incorpore el ayuno y la oración específicamente por proceso electoral para el 31 de mayo. ¿Está bien? Entonces, para recordarles eso, con Nora, con Heidi, para ir haciendo el listado y estarles comunicando las peticiones específicas que vamos a tener. Muy bien, quería agradecerles a todos en nombre de mi familia por este tiempo, un mes de respaldo de todo el equipo de directores aquí en la sede, como también su compañía en los últimos días. Bueno, ya él estará escuchándonos y oyéndonos desde... No, yo creo que no. Yo creo que es mejor allá el panorama que este de aquí abajo. Entonces, seguramente no está escuchando ni oyendo nada de lo que decimos, pero recordamos que fue un tiempo que Dios nos permitió compartir, estar juntos y bueno, cada uno de nosotros tiene que seguir adelante con ese propósito de Dios. Bueno, vamos a lo que es el programador. El programador, nosotros tenemos un programador, para quienes no saben, nos acompañan, que tenemos una lectura de la Biblia durante 3 años. Estamos terminando el tercer año y estamos recalcando sobre los pasajes que leemos durante la semana. Teníamos también el pasaje del Evangelio en Mateo, Lucas, tenemos el pasaje de Josué, pero entonces nos vamos a referir a Josué 22, pensando en muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Todos los días tenemos muchas cosas por hacer, todos los días hay muchas tareas que cumplir, hay sueños que alcanzar, hay metas. La vida es una vida muy rápida, muy dinámica y obviamente en medio de ese dinamismo, esa carrera, muchas veces uno pierde el norte. Y simplemente la vida se dedica a eso, a cumplir con cada una de las tareas que tiene la agenda. Es necesario a veces parar, detenerse, reflexionar y preguntarse. Hay una pregunta que es crucial y que quisiera plantearles en esta tarde y es, ¿qué es verdaderamente importante en la vida? ¿Qué es verdaderamente importante? ¿Qué es lo que realmente vale la pena en la vida? Hay muchas cosas que son importantes, valiosas, pero ¿qué es lo más valioso que nosotros pudiésemos tener en la vida? Porque obviamente dedicaríamos nuestro máximo esfuerzo, dedicaríamos nuestra máxima inversión de recursos, involucraríamos en ello obviamente toda nuestra atención. Pero cuando no tenemos claro qué es lo más importante, pues obviamente hay muchas cosas en las cuales la vida se puede ir y se puede ir rápidamente. Uno amanece, arranca a trabajar y cuando se da cuenta ya se terminó el día. ¿Qué hicimos? Muchas cosas. ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Muy bien, entonces planteémonos esa pregunta a la luz de Josué capítulo 22. ¿Qué es lo verdaderamente importante en la vida? ¿Qué es lo más importante? Hagamos un
una ambientación de lo que es Josué capítulo 22. Estamos hablando de el tiempo de la conquista. Las 12 tribus de Israel han entrado a la tierra prometida, se están distribuyendo, cada tribu tiene un sector específico delegado para que ellos habiten allí. Comienzan todo el proceso de habitar las ciudades que estaban o construir las ciudades que necesitaban, aprovechar los campos para sembrar. Empieza a darse la vida ya en un episodio diferente a estar 40 años en el desierto, 40 años en el desierto. Todo comienza a estar en calma, en tranquilidad. Obviamente no fue fácil, hubo que batallar para conquistar, hubo que esforzarse para construir, pero digámoslo, ya han pasado más o menos entre 5 a 7 años. Entonces imagínense, ya entraron 5 o 7 años después, más o menos el pueblo está establecido donde debe estar. Solamente de ahí en adelante ya es un proceso de adaptación y de proyección a largo plazo. Muy bien, en esos 7 años hubo un encargo muy especial para 2 tribus y media. Recordarán ustedes que cuando venían por el costado oriental del río Jordán subiendo del desierto, 2 tribus y media dijeron que ellos preferían quedarse en ese sector en lugar de pasar a la tierra prometida. O sea, ellos no quisieron cruzar el río Jordán y entrar a lo que conocemos como Palestina hoy día. Porque hay muchas razones, entre ellas las que describe la Biblia es que ellos eran poseedores de mucho ganado y ese costado del Jordán era un costado rico en pastos, así que era favorable para su actividad económica. Tener ganados obviamente requiere pasto, requiere agua, y en ese costado del Jordán había pastos y había agua. Entonces ellos hablaron con Moisés antes de entrar en esta conquista y le dijeron que ellos querían quedarse en ese costado. ¿Está bien? En la vida todo es decisiones, y cuando uno decide algo, pues obviamente está renunciando a algo también. No podemos hacer todo lo que queremos, no podemos tener todo lo que deseamos. Entonces a veces decidimos y optamos por qué es lo mejor en la decisión. Ellos consideraban que era mejor quedarse antes de entrar. La promesa de Dios a la tierra prometida estaba del río Jordán hacia el occidente, pero bueno, también era favorable la parte oriental del río. Así que ellos decidieron. Moisés no le vio problema a eso, simplemente les dijo que está bien, se quedaron allí solo con una condición, y es que los hombres de guerra, los hombres valientes, tenían que cruzar igualmente el Jordán para acompañar a las 9 y media tribus restantes a tomar posesión del territorio donde ellos iban a llegar. Ya esa parte oriental del Jordán ya la habían conquistado, así que no había problema. Ellos solamente empezaban ya su proceso de adaptación, de crecimiento y proyección. Pero todavía faltaba por conquistar la otra parte. Entonces les pidieron a los soldados que les acompañaran a las 9 tribus restantes y que durante el tiempo que demorara la conquista, ellos estuviesen trabajando allí. Y así lo hicieron. Dice Josué 22:3, no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. No habéis dejado a vuestros hermanos. Qué bueno que uno se beneficie del trabajo en conjunto, pero que también beneficie a otros con el trabajo en conjunto. O sea, en la vida siempre habrá personas que buscarán acercarse a aquellos que pueden generarle un beneficio sin hacer un aporte para ese beneficio. Hay personas, las llamamos normalmente personas dependientes o de alguna manera, si usamos un término descalificativo, sería las sanguijuelas que siempre se benefician pero no aportan. Personas que siempre se aprovechan y que no aportan. Y siempre en la vida va a haber eso. Usted seguramente ha conocido muchas personas así, que han estado allí, que han estado cerca, pero siempre recibiendo. Cuando llega el momento de asumir responsabilidades y dar algo, preferiblemente ellos se hacen a un lado. Pero en este caso específico, una de las grandes virtudes de estos hombres fue que durante los 7 años, imagínense 7 años, ellos estuvieron peleando por el beneficio de las otras tribus. Y eso implicaba renunciar durante esos 7 años a estar con sus familias. O sea, que no simplemente era estar ocupados, sino estaban ocupados haciendo un sacrificio directamente con sus familias, pero generando un beneficio hacia otras personas, que obviamente los habían beneficiado inicialmente a ellos. Esa tierra donde sus familias reposaban tranquila y confiadamente, ellos habían sido beneficiarios de los que habían conquistado esa tierra. Entonces aquí se resalta eso,
Qué bueno que no seamos solamente en la vida personas que nos beneficiemos, sino que igualmente aportemos para que otros se beneficien. Seguramente, pues muchas veces no tendremos mucho que aportar, pero lo que hagamos siempre colabora y sirve. Siempre hemos dicho que, por ejemplo, en la iglesia hay muchas cosas por hacer. Hay algunas personas que tienen mucho más tiempo y pueden hacer muchas más cosas. Hay otras personas que tienen un aporte en cuanto a tiempo limitado, pero su aporte es demasiado importante. Lo importante es que aporte. Y en ese sentido ellos lo habían hecho y lo habían hecho con un nivel de sacrificio muy alto. Entonces reconocemos eso y se habían guardado de cumplir su palabra. Una vez usted empeñe su palabra, cúmplala. Si usted dice que sí, entonces esté allí. Claro, vendrán muchas oportunidades en que usted dice, yo quería, pero no. Si usted dijo que sí y los demás confían en que usted va a estar allí, procure cumplir su palabra, aún sea necesario un sacrificio adicional. Bueno, pasémonos al versículo 5 de ese capítulo. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Entonces, ¿qué hicieron esas dos tribus? Los valientes de esas dos tribus, cuando ya les dieron la autorización de regresar, se fueron. Antes de llegar a su tierra ya poseída, la tierra del oriente del Jordán, ellos construyeron un templo, construyeron un altar, muy similar al que tenían las otras 9 tribus restantes en la región de Jerusalén, lo que hoy conoceríamos Jerusalén. Y lo hicieron con un sentido muy particular. Dijeron, para no olvidarnos de nuestros hermanos que nos ayudaron, que de alguna manera colaboraron y a quienes también colaboramos y ayudamos, vamos a construir un templo aquí, no para hacer sacrificios, sino para que cuando nuestros hijos al otro lado del Jordán nos pregunten acerca de nuestros hermanos que están al otro lado, al occidente, les podamos decir que ellos nos acompañaron, que ellos nos ayudaron y que ellos adoran a Dios como lo hacemos nosotros, solo que el lugar donde ellos adoran es un templo que tenía una réplica en este sector. Allí no adoraban, solamente era para que recordaran. Y lo mismo cuando los hijos de los que habían poseído esa tierra vinieran y preguntaran, ¿y esos que están al otro lado del Jordán, al oriente del Jordán, quiénes son? Las otras tribus tendrían que decir, esos son nuestros hermanos que Dios les dio la oportunidad de quedarse a ese lado del Jordán. Y que se identifican en la adoración que tenemos a Dios, se identifican de tal manera que ellos, aún para no olvidarse, ellos han hecho un templo similar al que tenemos, aunque allí no adoran. ¿Está bien? Eso era la ubicación, el momento histórico y geográfico. Pero cuando ellos ya están allí en ese lugar, obviamente genera celos, genera de alguna manera la crítica de las tribus restantes diciendo, pero ¿cómo así que van a construir un templo? Entonces ellos les explicaron, miren, no es que vayamos a adorar a Dios acá, sino para recordar al Dios que nosotros hemos servido y serviremos siempre. Entonces viene la condición. Este es un versículo condicional. Está bien que lo hagan, solamente que con diligencia cuiden de cumplir los mandamientos que están en la ley del siervo Moisés y que amen a Dios y que anden en sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan y le sirvan de todo su corazón. La condición era esa. La condición está bien que lo hagan, solamente que lo más importante no es el lugar, sino lo más importante es la decisión que ustedes tomen de siempre estar dependientes de Dios, de siempre agradecer a Dios, de siempre obedecer a Dios, de siempre estar dispuestos a servir a Dios. Porque a veces nosotros nos quedamos, y en esta semana lo decíamos, que recordando un poco la Semana Santa, a veces nosotros tenemos actos repetitivos que se vuelven rutinarios. Si uno no se cuida de los propósitos o las razones, uno puede volver un acto significativo en un momento determinado en un acto rutinario. Y en el acto rutinario lo hacemos, pero no nos recordamos por qué lo hacemos. ¿Cuánta gente en Semana Santa observa el jueves, viernes, sábado, domingo, que son los días que de alguna manera todavía reservamos para recordar la obra de Jesús? ¿Qué hacemos durante esos días? Bueno, lo que normalmente la liturgia religiosa que cada uno viva recomienda que se haga. Entonces, en algunos casos es visita de monumentos, de templos, en algunos casos son reuniones comunitarias y podemos hacerlo todos los años y repetirlo todos los años que nos queden. Y cuando nos pregunten por qué lo hacemos es que normalmente en Semana Santa se hace eso.
Pero lo más importante no es lo que se hace, sino la razón o el propósito que hay detrás de ello. Por eso recordamos en Semana Santa que no solamente son los hechos que se realizaron, los hechos históricos, hablábamos hace 8 días, sino el significado que ellos tienen. Y en este caso, no es que ustedes sepan que hay un templo y que hay que adorar a Dios, sino que lo hagan de todo corazón. Mire cómo finaliza ese versículo, que le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Nosotros nos podemos quedar con que tenemos una reunión los fines de semana, sábado a las 5 de la tarde, en otras congregaciones puede ser los domingos, las misas entre semana, las misas el fin de semana, y nos podemos quedar con una ceremonia ritual, pero sin el contenido que eso nos debe llevar a tener. Y es el que podamos nosotros todos los días, de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma, estar dispuestos a conocer, amar, servir a Dios. Por eso es un sí condicional. Está bien que lo hagan sin que olviden lo más importante. Entonces vamos a abrir un poquito el panorama de eso. Ahora, esto no era nuevo. Cuando Moisés fue a entregar al pueblo la dirección de Josué, que Josué asumiera la dirección en la conquista, Moisés moría al salir del desierto. Moisés lo dijo exactamente lo mismo. Voy a traer a colación un versículo de Deuteronomio, más o menos 47 años antes. 47 años. Estamos hablando 47 años después diciendo lo más importante es que ustedes no pierdan la razón de objetivo que hay detrás de esto. Miren, 47 años antes, Moisés les dijo, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cuando iban a entrar, eso fue lo que les dijo Moisés. Está bien, entren, tomen posesión, construyan ciudades, hagan cultivos, desarrollen familias, tengan proyectos hacia el futuro, pero no se olviden de. Y entonces está el versículo 12 y 13 de Deuteronomio, que si ustedes lo observan con cuidado es exactamente lo mismo que les están diciendo 47 años después. Y esto es importante porque si usted se pregunta hoy, no sé qué edad tenga, a lo mejor no alcanza los 47 años, la mayoría, ¿cierto? ¿Se sienten bien? 47 años. Digamos, los últimos 20 años, ¿qué compromiso usted adquirió hace 20 años? De pronto académico, laboral, familiar, personal, ¿qué compromiso adquirió? Si hoy le pidiésemos a usted, repítanos el compromiso de hace 20 años, ¿cómo lo recordaría usted? Uno con 20 años de historia, uno dice, yo que me acuerde. Si no lo tengo escrito, se me olvida. Por eso en los casos de los matrimonios nosotros siempre le pedimos que los votos que hacen los escriban y que ojalá los conserven. Carlos Hugo los conserva todavía, ¿cierto? ¿Hace cuántos años se casaron? ¿Cuántos? 15. ¿Y los conserva? Ok, ¿los tiene ahí? Vea, surte, es efectivo. ¿Por qué? Porque uno tiene que recordar lo que se comprometió. ¿Cuántas cosas en 15, 20 años pueden pasar? Que le llevan a uno a qué? A decir, ¿será que me equivoqué? Perdóneme lo que voy a decir. A veces es una estupidez que uno diga después de 25, 30 años, yo como que me equivoqué de persona. Después de 25, 30 años, perdóneme. Que usted diga a los 2 días, a los 3 días, oiga, me cogieron dormido, pues. Pero uno después de 25 años, uno dice, no, lo que yo me comprometí hace 25 años lo sostengo. Lo que no tenía claro era en qué situaciones nos íbamos a encontrar durante los 25 años que nos llevaban muchas veces a replantear si valía la pena o no continuar. Porque en el caso de los divorcios eso es. No es si me equivoqué o no. Seguramente el día que usted dijo sí y se comprometió con la otra persona, usted estaba convencido o convencida de que esa persona era con la que usted quería compartir el resto de su caminar. Solo que no sabían lo que vendría en el tiempo. Y entonces en el tiempo uno sí encuentra dificultades que uno lo lleva a rascarse la cabeza y decir, ¿vale la pena? Cuando usted revisa los propósitos iniciales, siempre vale la pena. Porque no está definiendo sobre circunstancias, sino definiendo sobre decisiones iniciales.
Obviamente yo respeto que una persona me diga, no, es que finalmente no nos entendimos. Bueno, listo, son decisiones individuales. Pero no me digan que una situación que uno 20 años atrás, con todo el uso de razón, tomó, en 20 años uno tenga que replantearla para decir me equivoqué. No, de pronto no sabía qué tan difícil era. Y si era muy difícil, ¿qué ayuda iba a necesitar? Porque uno puede resolver cualquier cosa en el matrimonio, hablando del matrimonio. Uno puede resolverla, a menos de que obviamente sea la complicación de la integridad física o personal. Claro, hay situaciones extremas, pero no nos vayamos por las ramas, vayámonos a las decisiones. 47 años después están diciendo exactamente lo mismo que habían dicho antes. Por lo que habían trabajado 47 años, ahora tocaba volver a resumir lo que habían hecho y cómo iban a proyectar lo que faltaría por hacer. Lo mismo cuando uno recibe a Cristo. No sé cuál fue su realidad en el momento en que recibió a Cristo. Mi propia realidad era una realidad de necesidad, aunque no era muy consciente de qué tan necesario era. Yo pensé que recibir a Cristo pues era una oportunidad para tener un relacionamiento. Yo recibí a Cristo. Una de las razones fue esto, estar con personas, porque era una persona demasiado introvertida y con un alto nivel de depresión. Y si algo me podría ayudar era relacionarme con gente. Entonces, el poder venir a un lugar donde había personas que no conocía previamente y que lo recibían a uno con mucho afecto, con mucho cariño, eso era importante para mí. Yo no venía convencido de que finalmente esto era la vida eterna que comenzamos a vivir desde acá. Olvídense de ese cuento. Eso lo viene uno descubriendo en el camino. Son los grandes beneficios que inicialmente uno no alcanza a percibir. Pero ese beneficio inicial me sirvió muchísimo. Una de las cosas que Dios fue transformando fue la razón y propósito que me sacó de situaciones depresivas a los 15 años. De situaciones depresivas y que me permite todavía tener razones y propósitos para lo que falta. Y estoy aquí después de 50 años de haber recibido a Cristo diciendo, bien valió la pena. Fácil, fácil no ha sido. Situaciones difíciles hemos tenido. Situaciones extremas donde uno dice hasta aquí llegamos también. Pero a Dios gracias, esas decisiones que sostenemos nos ayudan a sostenernos y a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga o nos lleve a su presencia. Entonces, por eso ese versículo que leíamos en Josué, en el capítulo 22, el versículo 5 es demasiado importante. Es, así como hace 47 años decidieron, ahora retomen esa decisión. Los que están próximos a celebrar matrimonios o por lo menos las bodas, a recordar, hacer las celebraciones de recordación de 20, 30, vale la pena que lo hagan. Y si quieren les colaboramos con eso. Ustedes al llegar a los 25 años, celebración de plata, entonces ustedes hagan nuevamente una ceremonia y reafirmen los votos de esos 25 años atrás. Y si llegan a los 50, las de oro, ojalá lo vuelvan a hacer. Y si logran llegar a los 75, logramos llegar a los 75, ojalá también. ¿Para qué? Para siempre recordar lo que nos decidimos en un momento determinado de la vida. Muy bien, vayámonos a ver qué implicaciones tienen las decisiones. En este caso, cuando les dicen, sí, está bien que ustedes hagan el templo, está bien que ustedes recuerden de esa manera, pero no se olviden de lo más importante. ¿Qué era realmente lo más importante? Entonces vamos a abrir un poquito ese versículo 5. Nos vamos a quedar solamente con el versículo 5. Comienza diciendo, solamente que con diligencia cuidéis. Solamente que con diligencia cuidéis. Ustedes saben que la ley de la entropía dice que lo natural en la vida es que las cosas tiendan a deteriorarse, a acabarse, es lo natural. Si usted abandona un terreno, normalmente lo natural es que se llene de maleza, que de alguna manera se vaya perdiendo el trabajo que se hizo, si hay construcción se derrumba en el tiempo, porque la tendencia natural en la física es eso, la destrucción. Para que no se dé esa tendencia natural, la entropía, lo que hay que hacer es un esfuerzo para mantener las cosas que logramos. No sé si le ha pasado, usted entra de pronto al cuarto de San Alejo que llama uno y de pronto uno se da cuenta que el cuarto de San Alejo ha estado abandonado por mucho tiempo y se llenó de polvo, telarañas. Claro, entonces hay que estar periódicamente haciéndole el mantenimiento. Eso es lo que puede pasar y es que de alguna manera si uno pierde diligencia en lo que tiene, en lo que hace,
con el tiempo eso se va deteriorando y al deteriorarse va perdiendo sentido. Entonces, por eso dice, lo primero que tienen que hacer es con diligencia. ¿Con cuánta diligencia revisa usted cada paso de su vida? Volvemos a lo mismo rutinario. Uno va a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar. Yo firmé un contrato y entonces tengo que entrar a las 8 de la mañana, tengo que estar hasta las 5 de la tarde, tengo que hacer unas tareas. ¿Y va perdiendo qué? Diligencia. Simplemente está cumpliendo. Y nos suele pasar que con el tiempo nos acostumbramos a qué es lo básico que tengo que hacer por lo que me están pagando para que lo haga. Y perdemos la diligencia que teníamos al principio. ¿Recuerda usted cuando comenzó en ese trabajo? Hoy recibía un WhatsApp de una persona que me decía, hace 30 años comencé en la empresa que hoy estoy, hace 30 años. La pregunta es, ¿está en este momento, después de 30 años, con la misma intención, con el mismo esfuerzo, con la misma diligencia de cuando comenzó? ¿Recuerda usted cuando uno comienza, uno está muy presto a aprender lo que no sabe, a aprender la dinámica propia del lugar, a relacionarse con personas que no conocía antes y cuando va pasando el tiempo todo eso se va volviendo una rutina. Y por eso muchas veces uno se cansa del lugar. Y uno termina diciendo, yo tengo que aguantarme esto todavía. No tiene que aguantárselo. Tiene que revisar es por qué estás ahí. Por eso siempre le decimos a la gente, pregúntese cuál es el propósito de estar ahí. Y no solamente su propósito, sino qué propósito tiene Dios con usted en ese lugar. Porque seguramente hay algo todavía. Cuando terminan los procesos laborales, hablábamos con Oscar en semanas pasadas, que cuando terminan los procesos laborales es un ciclo que se cerró. Uno a veces piensa que cuando un ciclo se cierra, quién sabe qué cosas hice mal. No hiciste nada mal, hiciste lo que tenías que hacer. Obviamente estoy hablando de personas que diligentemente han actuado. Porque a veces uno dice, yo hice todo lo que tenía que hacer, me comporté como tenía que hacerlo, trabajé como tenía que hacerlo y finalmente me despidieron. Listo, no hay problema, hiciste lo que tenías que hacer. Bien, entonces cierra ese ciclo. ¿Cómo lo cierra uno bien? Haga una lista de aprendizaje. ¿Qué me enseñó este lugar donde estuve? ¿Qué cosas nuevas aprendí que no conocí cuando llegué? Que no conocía cuando llegué. Y cuando usted esa maleta que incorpora está preparado para el siguiente nivel, porque Dios siempre tiene algo más para usted. Usted no ha llegado al final del camino. Mi papá no había llegado al final del camino, sino hasta esta semana. Por eso todos los días seguía leyendo, seguía estudiando, seguía participando, porque uno no se puede quedar diciendo ya con 92 años uno ya está más allá que acá, pero todavía está acá. ¿Qué tiene que hacer acá todavía? Y ojalá que usted no sea de los que a los 60, 70 esté empezando a decirle, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. El Señor le está diciendo todos los días me acuerda. El que no acuerde es usted de mí y de lo que yo tengo para usted. Así que deje de pensar y más bien empiece a pensar, a preguntarse por qué todavía Dios me tiene aquí. Para que con diligencia cuidéis, revise todos los días su actitud. Su actitud es determinante para la manera en que usted está viviendo cada día. Seguramente si usted descubre que hemos dejado convertir un propósito en una rutina, la actitud de uno es ¿y cuándo va a terminar esto? Pero cuando uno no ha perdido el propósito en las actividades, uno siempre se pregunta ¿y qué nuevo voy a aprender en esto? ¿Qué cosa nueva Dios tiene todavía? Entonces, primera condición es una vida intencional, solamente que con diligencia. Ahora, leímos también Efesios capítulo 5 y capítulo 6 esta semana, ¿cierto? Lo leímos en el programador. Miren lo que decía Efesios 5 en el versículo 15 y el versículo 17, también de lectura de esta semana. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y está en otro pasaje de la Biblia. El que estamos leyendo está en el Antiguo Testamento, el que estamos leyendo ahora en Efesios está en el Nuevo Testamento, pero insiste en lo mismo, porque los tiempos pueden cambiar, las condiciones pueden ser diferentes, pero las actitudes que hacen que las condiciones y el tiempo sean perfectos no cambian. Y por eso aquí Pablo dice, con diligencia, miren cómo anden, no como necios, sino como sabios. Y miren en el versículo 17, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabe que uno vive para eso? Uno vive qué es lo que Dios tiene para conmigo.
Porque de pronto usted ya llegó a una etapa en que todo lo que usted quería lograr lo alcanzó. Yo les he contado de personas que me he encontrado en la vida que todo lo que uno anhelaría tener lo tiene. Y teniendo todo eso que uno pensaría que deberían estar muy felices, muy tranquilas, muy seguras. Por lo menos he encontrado uno muy cercano, muy reciente, que me dijo, yo lo único que me hace falta en la vida es un médico que me aplique eutanasia. Eso es lo único que me falta. Un médico que me aplica eutanasia porque no le encuentro sentido de aquí para allá a la vida. Y lo tiene todo. Entonces aquí dice, entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. No se trata solamente de sus sueños, sus planes, sus anhelos, sino qué tiene Dios para usted. Y siempre cuestiónelo. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en mi vida? Porque de pronto usted todo lo que se ha trazado lo ha ido alcanzando, lo está alcanzando. Y el día que termine esos planes, ¿a qué se va a dedicar? Es cuando la vida se vuelve cansona, monótona. Tener uno que levantarse a desayunar, quedas programado hasta el almuerzo, almorzar y quedas programado hasta la comida, hartísimo. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es simplemente existir, es aprender a vivir con propósito. Primer elemento entonces, una vida intencional. Segundo elemento, dice que améis a Jehová vuestro Dios. El amor es el fundamento de todo en la vida. Y lo hemos escuchado de muchas maneras. La gente dice, no, haga las cosas con amor, relaciónese con amor, emprenda las cosas con amor. Siempre hablamos del amor como el fundamento. Y sí, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, él habló del amor. Obviamente el amor se enfoca en las personas. A veces nosotros desenfocamos el amor, amamos las cosas y simplemente nos relacionamos con las personas. Pero la Biblia dice que debemos amar a las personas y utilizar las cosas. Invertimos, amamos las cosas y utilizamos las personas. Recuerde que así comenzamos el capítulo. Los que se habían beneficiado, los que habían sacado provecho de todo el esfuerzo de todos y que en un momento determinado dijeron, nosotros llegamos hasta acá, y le dijeron, no, un momentico. Si usted se benefició de los demás, usted va a beneficiar a los demás. Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que ser recíprocos, así como recibieron, así tienen que dar. El amor es el fundamento de la vida, sí, pero el amor tiene que tener una fuente, porque el amor no nace de nosotros, créame. Nosotros a veces decimos, es que yo no soy una persona muy amorosa, personalmente no lo soy, yo no soy una persona que exprese mucho el amor. Bueno, tengo mi propio canal de amor. A mí la forma más fácil de expresar mi amor son obras de servicio. Yo sirvo a la gente. Usted no me va a encontrar diciendo, es que mira, yo te quiero mucho e intento hacerlo. Con algunos me esfuerzo por decirle, sabe que yo lo quiero. Y más cuando son varones que uno tenga que decirle, yo lo quiero, eso como que todavía en el cociente a uno no le funciona, pero vale la pena hacerlo. Porque lo que hago por usted no lo hago simplemente por mi trabajo, lo hago porque lo quiero a usted. No es por mi trabajo, porque lo quiero y quiero hacer algo por usted. El amor tiene que ser relacional. Use cosas, use momentos, use circunstancias, pero ame a las personas. ¿Pero qué dice aquí? ¿Simplemente que usted haga las cosas con amor? No. Lo que está diciendo aquí es que amen a Jehová vuestro Dios. La fuente de ese amor que nos va a ayudar a sostenernos es Dios. Eso no nace de nosotros. Nuestra naturaleza más bien es egocéntrica. Para poder amar a otros necesitamos estar recibiendo el amor de Dios constantemente. Y algo que uno no puede negar aquí es que Dios nos ha amado demasiado. Yo le doy gracias a Dios. Dios ha sido demasiado bueno, generoso en su amor para conmigo, con mi familia. Entonces simplemente es un canal, se vuelve un canal del amor de Dios con uno hacia otros. Y así como nosotros hemos hecho con Dios, muchas veces no hemos sido tan recíprocos con Dios como Dios con nosotros, ¿o no? Dios nos ha dado tanto y a veces nosotros no tenemos tanto para darle a Él. Tampoco es que lo haya hecho esperando, pero al menos de alguna forma uno dice, Señor, es que me has amado tanto que yo quisiera devolverte algo. Bueno, hágalo, inténtelo. Nunca va a ser suficiente. Pero una de las maneras en que uno puede hacerlo, y también lo leímos esta semana y lo vamos a leer la semana entrante en la lectura, es que cuando el Señor pregunta, ¿recuerdan cuando estaba alguien hambriento, cuando alguien estaba en la cárcel, cuando alguien estaba enfermo? ¿Qué hiciste tú? Y entonces unos dijeron, pues nosotros fuimos a visitarlos. Bueno, le dijo el Señor, cuando ustedes visitaron al enfermo,
Yo era el que estaba enfermo. Cuando ustedes visitaron al que estaba en la cárcel, yo era el que estaba preso. Cuando ustedes dieron de comer al hambriento, yo era el que tenía hambre. Señor, pero nunca lo vimos así. Yo estaba ahí. Porque era la forma de amar a otros, como también nosotros podíamos de ser recíprocos con Dios en su amor. ¿Cómo usted ama a la gente? Como Dios nos ha amado a nosotros. Por eso lo primero no es que usted ame a la gente. Primero ame a Dios para que tenga fuente para poder amar a la gente. Si usted quiere amar a los suyos, tiene que ser primero recíproco con Dios. Dios me ama, yo le amo y como consecuencia puedo amar a otros. El segundo elemento aquí clave es amar a Dios como el fundamento de todo lo que en la vida hacemos. Primero es viva una vida intencional, pero luego es y cómo me alimento, cómo me nutro para yo poder comunicar relacionalmente el amor. En Efesios 5, volvemos a relacionar con lo que estamos leyendo en otros pasajes, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Recuerdan Efesios 5, lo leyeron? Dice allí eso, sean imitadores de Dios como hijos amados. En estos días alguien dijo en el sepelio, mi papá dijo, yo no conocí mucho a don Luis, pero puedo decir por sus hijos cómo era él. ¿Sí? Uno puede por los hijos saber más o menos cómo era el papá o no. Entonces, de alguna forma dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo son hijos amados, imitadores de Dios? Andad en amor como también Cristo nos amó. Mire que Efesios también repite lo mismo. Eso no es una ley del Antiguo Testamento. Es que esa es una regla de la vida. Es como Dios nos ha amado, nosotros amamos. Como Cristo nos amó, nosotros amamos. Segundo elemento vital, haga del amor el fundamento de sus relaciones, el fundamento de su proyección en la vida. Que el amor sea lo que mueva su vida. ¿Qué movió a Dios para enviar a Cristo para morir en la cruz por nosotros? De tal manera amó Dios al mundo. Es el amor. Entonces, obviamente, no se olviden de amar, pero la fuente del amor, dice él, es el mismo Dios. Segundo elemento, entonces, el amor como fundamento de todo lo que somos y hacemos. Miren luego en el versículo dice, y andéis en todos sus caminos. Entonces, vivimos una vida intencional. No simplemente dejamos que se vuelva una rutina, la vida intencional. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Segundo, que el amor se vuelva el fundamento y razón de nuestras relaciones. Y tercero dice que andéis en todos sus caminos. Y aquí viene algo que es importante y es la coherencia. Nosotros en nuestro ministerio de empresarios aquí en la iglesia trabajamos algo que es fundamental para un empresario y es la coherencia. Nosotros podemos hablar de Dios y decirle a la gente cómo es Dios y que Dios está interesado en nosotros. Pero si yo como empresario que tengo un grupo de personas que Dios me ha entregado para cuidar de ellas, porque es la visión de un empresario, no solamente para utilizarlas a ellas, para el beneficio de mi propio capital, sino para poderlas cuidar a ellas, obviamente tengo que hablarles de Dios, pero tengo que demostrar cómo Dios se trataría, se relacionaría, cómo Dios influiría en sus vidas. Entonces es que andéis en sus caminos, no solamente que digamos las cosas, sino que podamos caminar como estamos diciendo que creemos. Y eso es lo más efectivo. Cuando trabajamos en las empresas, de lo que uno más escucha a la gente es diciendo, y eso que dicen que cuidan de la gente, y eso que dicen que aman a la gente como Dios los ama. Claro, y uno tiene que ser consciente de que todavía nos falta mucho por hacer en eso, pero estamos intentando hacer el giro de una cultura de trabajo laboral, una cultura empresarial, de ser simplemente instrumentos útiles para mi beneficio, para ser personas que yo tenga que cuidar. Yo sé que aquí hay empresarios que nos acompañan y estamos dándole el giro a la cabeza. No es use las personas para enriquecerse, es cuide las personas para que esas personas puedan experimentar lo que Dios tiene bajo esa responsabilidad que le ha entregado a usted. Y en ese sentido es cómo vives tus caminos delante de ellos. Que la gente vea que hay coherencia. Si yo digo que Dios me ama, pues ame a la gente. Que la gente comete muchos errores y equivocaciones, sí. ¿Qué hace Dios conmigo cuando lo hago yo con Él? Me perdona, me da oportunidades, a veces tiene que disciplinarme, por eso los memos también pasan. A veces la gente piensa que como es cristiano me tiene que aguantar todo. No te tengo que aguantar todo, te tengo que formar. Y a veces la formación implica un acto de disciplina para que orientes su camino.
Y si de alguna manera persistes en lo mismo, un acto de amor para contigo es, ¿sabes qué? Este no es el lugar para ti. ¿Sabes qué es lo más difícil para un empresario cristiano? Despedir a alguien. Porque uno inmediatamente piensa, pero ¿cómo hago esa familia? Pero si tú has hecho todo el recorrido de amor con una persona, en un momento determinado, decirle, mira, creo que no es el lugar para ti, es lo mejor, es lo más saludable. Porque usted no puede obligar a una persona que haga lo que no quiere hacer. Y que una persona esté ahí tratando de hacer lo que no quiere hacer es terrible. Más bien ayúdele a ubicarse en otra parte, ayúdele en relacionarse con otras personas que le den una oportunidad para que de pronto encuentre cuál es el lugar. Claro, aquí muchos empresarios dirán, uy, pero entonces así uno se quiebra. No, no se quiebra. ¿Recuerdan cuando Moisés dijo en Deuteronomio, hagan esto y esto y esto, que es lo mismo que estamos diciendo aquí? Dijo, para que prosperéis. Al final colocó esa expresión, para que prosperéis. Uno a veces piensa que cuando actúa de esa manera uno se va a sacrificar y uno va a empobrecerse. No, usted va a prosperar siempre, porque está usando lo que Dios le dio para amar a quien Dios colocó bajo su dirección. Pero entonces andemos en eso, en sus caminos. Dice Efesios 5, estoy relacionando los dos pasajes de lectura. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y luego dice en el versículo 10 de Efesios 5, comprobando lo que es agradable al Señor. Y es increíble, en esto de Dios en la empresa que trabajamos acompañando esa asociación aquí en el país, la persona que comenzó ese trabajo y lo comenzó en Estados Unidos, dice la persona, yo fui sobreviviente a un atentado que me hicieron para matarme. Y en ese atentado que Dios me libró, dice, empecé a entender que yo estaba mal encauzando mi vida, que lo único que a mí me interesaba era enriquecerme, tener poder. Cuando sucedió eso y Dios me salvó, dice, empecé a pensar que no era como yo estaba viviendo mi vida que tenía que vivirla, sino más bien, si Dios me salvó, ¿para qué me salvó? Y eso es lo que normalmente la gente dice cuando pasa por una experiencia extrema donde su vida estaba en riesgo de perderse. Y entonces dicen, uy, Dios me salvó la vida, tiene que tener un propósito, pero es la única vez que lo dice. No pregunta después de 2, 3 días, un mes, 2 meses, diciendo, ¿y cuál es el propósito de Dios? Porque a lo mejor sí, lo que Dios quería era enderezar su curso. Y esta persona dice hoy, me siento beneficiada grandemente con los que tengo y con lo que hemos podido impactar en el mundo. ¿Solo por qué? Porque antes éramos tinieblas y ahora somos luz. Dice que cuando él comenzó a vivir así, cuidando de la gente de la que antes explotaba, la gente se preguntaba, ¿con qué intención lo hace? Seguramente nos está preparando para darnos un sablazo más adelante. Pero cuando la gente vio que el hombre era insistente, recuerden, con diligencia, lo hacía insistentemente, se dieron cuenta que algo había cambiado en él, que les había permitido haber cambios en la acción y que obviamente se estaban beneficiando. Y eso es lo que buscamos. ¿Cómo era Noé en sus tiempos? Miren Génesis, que también lo leímos en esta semana, dice, Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. ¿Cierto? Noé era varón justo. ¿En qué generación vivió Noé? En una de las peores generaciones que la humanidad ha conocido. Si usted lee el capítulo, dice en el capítulo 6 que toda intención del corazón del hombre en esa época era para mal. O sea, no había una persona que pensara en que yo quiero beneficiar, yo quiero servir, sino cómo me beneficio, cómo me sirven. Dice que era la peor generación, pero un hombre, dice, varón justo, perfecto en sus generaciones. Obviamente, justo, perfecto, no existe, pero era un hombre que se diferenciaba del común de las personas. Nosotros en el país tenemos una característica, en estos días hablaba con uno de mis tíos que nos pudimos volver a encontrar y hablábamos de cuál es el problema en Colombia. ¿Sabe cuál es el problema en Colombia? Hay 2 problemas fundamentales. Uno es la justicia. Porque la Biblia dice que cuando no hay justicia, obviamente de en adelante cualquier cosa puede suceder. La justicia es fundamental. Por eso tenemos que orar mucho cuando oremos por el país, porque efectivamente los que están ejerciendo justicia lo hagan rectamente. Pero cuando no hay justicia, entonces se da la corrupción. Y eso es lo que tenemos en el país. Una situación de corrupción generalizada, porque eso no es solamente en los entes de gobierno, eso es generalizado. Lo practicamos en el día a día, tratamos de sacar ventaja siempre de las situaciones, de las personas. Eso es corrupción. Llámelo que usted es malicia indígena, usted es astuto.
Llámelo como quiera, pero finalmente cuando usted busca beneficiarse de otros, no aportándole beneficio, eso es corrupción. Volvemos a lo mismo, usted usa a las personas y ama las cosas. De pronto para usted el amor está cifrado en lo que tiene, cantidad de dinero, cantidad de bienes, cantidad de posesión. Y aquí está diciendo que Noé, independiente de la generación que vivía, era un hombre diferente. Marque la diferencia. Marque la diferencia en su mundo. Sea una persona no como todo el mundo, sino sea una persona diferente. Perfecta, perfecta en el cielo. Pero intente ser diferente. Que de alguna manera cuando las personas le vean y hablen de usted digan, esa persona es diferente. Pero no por lo que dice. Recuerde que estamos hablando aquí de que andéis en sus caminos, sino de lo que hace. Que sus acciones hablen más fuerte que su discurso. Y luego en el capítulo también de Génesis, en el 7 dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quiénes fueron los únicos que se libraron en esa mala generación? Noé y su familia, 8 personas. De toda una humanidad. Imagínense que eso sucediera. A Dios gracias, si usted lee ese capítulo, dice al final el Señor, y no volveré a traer inundación de esta manera sobre la tierra, no volveré a arrasar. Eso dijo Dios, menos mal, porque no estamos viviendo una generación mejor que la de Noé. Pero Dios está buscando gente como Noé en una generación como la nuestra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el tercer elemento es que andéis, y eso implica que de alguna manera seamos coherentes con lo que vivimos. Cuarto, dice que guardéis sus mandamientos. Aquí viene una parte importante, guardéis sus mandamientos. ¿Qué es guardar los mandamientos de Dios? Es buscar ser obedientes, una vida de obediencia práctica. La palabra debe ser acción, vivir lo que hemos dicho que Dios nos pide. Vuelvo a insistir, y por favor, que esto no se vuelva la excusa, sino simplemente el reconocimiento de que ninguno de nosotros lo hace perfectamente. Pero sí nos estamos esforzando en obedecer a Dios. Y cada día que Dios nos confronta con situaciones, le pedimos que nos ayude para hacer los ajustes y podernos direccionar. Sobre todo que Dios tiene la mejor intención con uno. Dios no simplemente está martirizándonos o maltratándonos. Dios lo que quiere es bendecirnos. Entonces dice, mira, lo que estás haciendo no te lleva a donde yo quiero que vayas, para disfrutar lo que yo he preparado para ti. Así que de alguna manera ajusta tu camino. Y entonces la obediencia no es obligatoria. La obediencia uno las toma a la luz de los beneficios. Si Dios me dice que me va a beneficiar, pues bueno, yo hago caso. Y hacer caso siempre trae que Dios nos va llevando dentro de sus planes de voluntad perfecta, agradable. Entonces, la obediencia a Dios. Pero bueno, ¿qué obedecemos de Dios? Lo que conocemos a través de su palabra. Yo no estoy hablando que aquí nosotros tenemos un decálogo específico en la iglesia GRL o en la asociación de Senfol. No, ¿qué dice la Biblia que tienes que hacer? Y cada semana, cuando leemos cada uno de nosotros, obviamente nos encontramos con eso. ¿Qué pide Dios de ti? Que hagas en ese día, en esa semana. Bueno, hazlo. Y seguramente no tendrás que decirle a los demás qué fue lo que hiciste o dejaste de hacer, porque es lo que Dios te llamó a hacer a ti. Pero la obediencia práctica es fundamental. Y es el cuarto elemento. Revisemos uno. ¿Cuál era? Vida intencional. 2. 3. Y 4. Obediencia práctica. Miren, son cosas sencillas. Uno no tiene que memorizarse mucho. Uno tiene que tener cosas claras, precisas, para que durante la semana uno las practique. Bueno, terminemos. Dice, para que guardéis sus mandamientos, y luego dice, y le sigáis a Él. El quinto elemento que esa condición les imponía a ellos era seguir al Señor. Obviamente en la obediencia está el poder vivir siguiendo a Dios. Si yo no obedezco, difícilmente puedo decir que le sigo. En cambio, cuando yo estoy obedeciendo a Dios, puedo decir, es que le estoy siguiendo a Él. Y de alguna manera seguir dependiendo de Dios toda la vida es muy importante. Tenemos que cuidarnos mucho, porque nosotros somos muy dados a decir, ya conozco lo suficiente, ya sé lo suficiente, ya sé lo que Dios me está pidiendo. Claro, tú sabes lo que Dios te estaba pidiendo hasta ahora, pero tú no sabes qué condiciones o circunstancias vas a tener en el futuro y qué va a pedir Dios de ti en el futuro. Entonces uno no puede decir que terminé sabiendo lo que tengo que hacer. No, sé hasta aquí lo que tengo que hacer. Y mañana, seguramente en otras circunstancias, la pregunta es, ¿y qué tengo que hacer?
Miren, yo nunca me había tomado un mes de licencia en mi trabajo. Nunca. Y por eso agradezco al equipo de directores que tenemos en la iglesia que durante este último mes estuvieron al frente de todo lo que había que hacer. Algunas actividades no las realicé. Pero ¿saben por qué? Porque era mi prioridad en este mes. No sabía que mi papá iba a morir esta semana. Y perfectamente Josefa, que está aquí presente, acompañó a mi papá durante el último año y pues, podía acompañarlo el último mes. Y podíamos colocar una enfermera el último mes. Y estar supervisando, claro. Y no he dejado de cumplir mi responsabilidad. Pero es que yo me fui a los 19 años de mi casa. Y no volví a vivir con mi familia durante todos estos años. Apenas el último año que mi papá regresó y estuvo con nosotros fue el tiempo que pude compartir con él después de 50 años. Y fue un año. No sabía qué iba a ser tampoco. Ni tampoco sabía que el último mes iba a ser el mes crítico. Nosotros esperábamos, imagínense, una operación de hernia. Obviamente a su edad era delicado, pero cuando le operaron la hernia, salió bien. Si hubiese sido por la hernia, estaríamos en la casa a los 4 días. Pero se prolongó porque había cáncer, porque había otras situaciones adicionales. Un mes. Y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer en estas circunstancias difíciles, diferentes? Y créame que luché con complejos de culpa. Pero creo que hice lo que tenía que hacer. Más, esta semana he estado seguro de eso. Fue el último mes. Si no hubiese hecho lo que tendría que hacer, estaría diciendo, yo no sabía que era el último mes, le hubiese dedicado más tiempo, hubiese estado más. Por eso tengo que preguntarle a Dios siempre, ¿qué es lo que tengo que hacer? No, yo no puedo andar diciendo, yo ya sé lo que tengo que hacer. No, yo sé hasta aquí, pero ¿qué espera Dios que haga en el futuro? No sé qué situaciones más van a venir en la vida, pero siempre el poder depender de Dios, que le sigáis a Él. Ahora, lo bueno de esto es poder seguirle a Él y que no me siga Él a mí. Porque la mayoría de veces, ¿qué hacemos? Señor, yo tengo esto preparado, esto planeado, esto presupuestado y me respaldas en eso, por favor. Entonces nosotros ponemos a Dios a que nos siga a nosotros. No, la pregunta es, ¿qué tiene Él para mí? Porque yo el que tengo que seguirlo soy yo a Él. Dice, Efesios 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, para que podáis resistir en el día malo, para que podáis estar firmes. En Efesios 5 se repite lo mismo. Yo tengo que estar dependiendo de Él no de mí, porque las circunstancias en la vida yo no las defino. Yo las tengo que asumir. Yo no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante. Mire, estamos a ¿cuántos días? 50 y pico de días para las elecciones. ¿Qué va a pasar después del 31 de mayo? Todavía es incertidumbre. Y estamos diciendo, ojalá que el país de alguna manera podamos tener un horizonte claro, tengamos un beneficio, sí, ¿y qué tal que no? Yo no puedo andar diciendo, es que va a ser así. No, yo no sé cómo vaya a ser, pero me estoy preparando para que independiente de cómo sea, si es favorable, pues obviamente mejor. Si no es favorable, ¿cómo voy a responder a ese momento? Bajo esa dirección, fortalecido y estando firme. Por eso yo no condiciono, y perdóneme que se lo diga nuevamente, yo no condiciono a quién estará en el gobierno próximamente mi vida y mi bienestar. Porque no depende de la persona que esté. Mi vida y mi bienestar dependen de Dios. Y con Dios en mi vida y dándome y generando en mi vida bienestar, la pregunta es, ¿y qué podemos hacer nosotros para también colaborar en el servicio? Porque el país lo sacamos es todo adelante, el país no lo saca un gobierno. El país lo sacamos todos, cuando todos intencionalmente pensamos en que tenemos que estar comprometidos siguiendo al Señor en lo que Dios nos pide. Imagínense en la época de Jesús, el Imperio Romano, y Jesús diciéndole a los discípulos cosas como, cuando venían a quejarse con él, es que los romanos abusan de nosotros, nos ponen cargas. Un soldado romano o un romano ciudadano podía decirle a un judío, mire, cárgueme la maleta, y el judío no podía negarse. Tenía que cargarle la maleta. Y entonces venían y dicen, ellos abusan de nosotros. Dijo, bueno, si le piden que la cargue 1 milla, llévela 2. ¿Recuerdan? Y diría, pero entonces está a favor del imperio. No.
Es que era la manera de demostrar que no son las circunstancias, no son las personas las que determinan mi vida. Que podemos ser diferentes. Cuando decíamos de Noé, ¿qué decía de Noé? Un hombre que vivió perfecto delante de una generación que era pervertida, pero fue un hombre. Y Dios está buscando ese tipo de personas. Por eso cuando hablamos de seguirle a Él, es que ¿qué quiere Él que yo haga en este tiempo? ¿Cómo Dios quiere que yo me conduzca en este tiempo? Y pasemos a uno final, dice, y le sirváis. Y estoy solamente en el versículo 5 del libro de Josué, capítulo 22. Y le sirváis. Agradezco mucho todo el servicio de mucha gente en la iglesia en este mes. Muchas gracias. Y servir a Dios en la iglesia es importante, pero no es solamente en la iglesia. En la iglesia es de pronto el lugar donde nosotros podemos entrenarnos en el servicio, que nos queda fácil, claro, porque encontramos personas afables, personas que se identifican, personas que colaboran, pero lo difícil a veces es servir en el mundo, cuando hay personas que no agradecen su servicio, cuando hay personas que su servicio quieren convertirlo en una obligación, cuando hay personas que habiéndole servido se vienen contra usted. Ahí es donde realmente el servicio cobra un sentido mayor. Servirles a aquellos que también de alguna manera nunca podrán servirle a usted. Pero la Biblia dice, y le sirváis. ¿Cómo sirvo yo a Dios? Vuelvo a insistir en el pasaje que leemos en Efesios. Dice, en Mateo dice, cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando estuve preso me visitaste. Cuando estuve enfermo fuiste a acompañarme. Pero Señor, nunca te vimos ahí. Cuando lo hiciste con alguno de estos, lo hacías conmigo. Y mire que eso es servicio. Mucho dentro del ambiente católico, mucho se vive en las buenas obras, en las obras de caridad. Nosotros a veces los cristianos nos vamos resumiendo a que simplemente es estar bien y hacer lo que me beneficia, ¿no? ¿Y dónde están nuestras buenas obras para con las personas? ¿Qué podemos hacer por aquellos que están a nuestro lado? Y eso es servir a Dios. Si lo tuviésemos aquí y nos pidiese exactamente qué hacer, nos repetiría lo mismo. Vayan y cuiden al que esté enfermo, visiten al que esté preso, atiendan al que está necesitado. Él nos diría lo mismo, él no cambiaría su mensaje. Y cuando lo hiciéramos, él nos diría, lo hicieron conmigo, así que bien. Y todo esto dice al final, que lo hagan con vuestro corazón y con toda vuestra alma. No es una obligación. Debe ser intencional, como lo dijimos desde el principio. Hacerlo con todo el corazón, con todo el alma. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Todo. Dios no me dice hágalo mejor, sino hágalo con todo el corazón, hágalo con toda el alma. Dios me está pidiendo lo mejor de mí cada día. Que así como Él se entregó completamente, yo me pueda entregar completamente. Y obviamente hay cosas que no son fáciles, créame. Uno a veces se mide, uno dice, no, pero pues, la gente no va a corresponder, si de eso no me voy a beneficiar. No importa. Siempre va a haber alguien justo que le va a devolver a usted con creces lo que usted haga. Por eso cuando este pueblo iba a entrar a la tierra que habían tomado, donde iban a gozar, donde iban a disfrutar, dice, pero no se olviden de, y les dio estos 6 elementos que son importantes en la vida. Elementos que uno tiene que tener claros. ¿Y cómo hacerlo? Siempre hágalo de corazón, con toda la intención de su caso. Hágalo para el Señor. Entonces voy a resumir: decisión, amor, coherencia, obediencia, dependencia, servicio y totalidad o integridad, si quiere llamarlo. Con todo. Que todas sus decisiones, que todo su amor, que toda su coherencia, su obediencia a Dios, su dependencia de Dios, su servicio sea integral, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Esa es la clase de vida que Dios quiere de nosotros. Y créame que nunca nos vamos a sentir frustrados, nunca vamos a decir que no valió la pena, al contrario, siempre vamos a decir fue mucho mejor que lo que nosotros teníamos presupuestado. Hoy Dios no te está pidiendo más actividades, te está pidiendo más de ti. No buscas solo lo que haces, Dios está buscando lo que eres. Y es tiempo de volver a lo esencial, amar a Dios, caminar con Dios, vivir para Dios. Preguntas que nos hacemos para que quedemos con alguna tarea que realizar. ¿Tu relación con Dios es amor o rutina? ¿Tu relación con Dios es amor o rutina?
¿Convertiste tu relación con Dios en un acto ritual de cada semana? Revisa tu caminar diario. ¿Refleja lo que crees? ¿Estás viviendo conforme lo que predicas? ¿Tu caminar diario refleja lo que tú le dices a la gente que es necesario hacer? Identifica áreas donde necesitas obedecer, cosas en las que hay que ajustar. Y decide a Dios seguirlo, no solo consultarlo. No solamente es cuando tenga necesidad, busco a Dios y que me diga lo que necesito saber, sino sígale. Y seguramente en el camino Él le va diciendo todo lo que usted necesite saber. Y entrégale no una parte, sino todo tu corazón. Eso es lo que Dios pide. Puedes tomar decisiones, claro. Ellos decidieron quedarse, listo. Pero cuando estén allá no se olviden de esto. Y les dio esas 5 cositas, 6 cositas muy claras y precisas. Y así vivieron esas tribus separadas de sus hermanos por el río Jordán, pero cumpliendo exactamente lo mismo que sus hermanos al otro lado del Jordán cumplían. Así que nuestra bendición con Dios es ese. Han pasado ya 2000 y pico de años de Cristo para nosotros. Si le sumamos la historia hasta Josué, estaríamos hablando de unos 4000 o 5000 años. Y tendríamos que decir, aún sigue vigente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Aún sigue siendo vigente. Lo mismo. Solo que lo pongamos en práctica en un tiempo diferente, en unas condiciones diferentes, en unas generaciones diferentes. Voy a invitarles a que oremos al Señor y le demos gracias a Él y que demos gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Y que usted pueda hacer esas preguntas en su corazón a Dios: ¿cómo yo te estoy sirviendo a ti? ¿Cómo te estoy siguiendo a ti? ¿Cómo estoy obedeciéndote a ti? ¿Cómo estoy viviendo intencionalmente delante de ti? Dios es un Dios bueno, su misericordia siempre será con nosotros para siempre. Dios ha prometido bendecirnos y nos ha bendecido. O sea que aún todo esto que estamos diciendo que nos es necesario no es para obtener lo que ya es nuestro, sino para aún crecer en lo que Dios nos ha entregado, en lo que Dios ha hecho de nosotros. Es crecer. Ya lo tienes, seguramente estás bendecido, bendecida, seguramente has visto la dirección de Dios sobre tu vida durante tiempos, muchas veces años. Y podría uno decir ya con lo que tenemos es suficiente, pero no, si tu vida no ha terminado, siempre habrá algo más que Dios tiene para ti. Y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse: Señor, ¿qué más tienes? ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Qué nuevas decisiones? ¿Cómo debo hacer con amor las cosas? ¿Cómo debo vivir coherentemente entre lo que predico y lo que digo, hago? ¿Cómo te puedo obedecer? ¿Cómo te puedo seguir? ¿Cómo te puedo servir y hacerlo siempre de corazón? No dejemos que nuestros actos, como son nuestras celebraciones de gratitud cada fin de semana a Dios, la semana que nos dio y encomendar la semana que vamos a iniciar, se conviertan en un acto rutinario. Simplemente tenemos que ir y cumplir y ya nos sentimos que cumplimos lo que necesitábamos cumplir. No, es un momento para agradecer de todo corazón, pero para renovar nuevamente de todo corazón nuestra disposición a Él. Durante todo este tiempo de este año, hemos venido orando muy específicamente por el tiempo que vivimos. No son tiempos fáciles, no son tiempos que quisiéramos que fueran los que siempre nos acompañan, pero son los tiempos que tenemos. Y los tiempos difíciles lo que demuestran de alguna manera es la capacidad que Dios nos da para resolver en medio de ellos. A veces lo que necesitamos es lo que Pablo muchas veces dijo y reafirma en esos capítulos que leímos esta semana: es para que estén firmes, para que puedan mantenerse, porque uno se puede cansar. Y cuando uno no ve todos los resultados que espera, o uno ve que los resultados se demoran más de lo que uno quisiera, uno a veces desmaya, desiste. Pero hay que retomar, hay que replantear las cosas. Bueno, ¿y ahora qué se espera de mí? Recuerde que estamos hablando 47 años después de haber salido de Egipto. Los últimos 7 años en conquista.
Ahora era el momento de disfrutar. ¿Pero qué? Todo lo que Dios le daba sin olvidar lo esencial. ¿Qué es lo esencial que Dios te pide? Una vida intencional que vivir. Con el amor que recibimos de Dios y compartimos con otros como el fundamento de todo lo que hacemos. Una vida que sea coherente entre lo que decimos y lo que practicamos, que está cifrada en la obediencia de lo que Dios nos pide. Y así poderle seguir y servir a Él. Eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo esencial entre tantas otras cosas que hacer. Por eso, aparte sus tiempos personales con Dios. Prográmelos como programa usted sus citas médicas, como programa usted sus tiempos de trabajo, como programa usted sus tiempos para obtener un beneficio. Le ponen una cita y usted asiste. Programe sus tiempos con Dios. Que cada día usted tenga un tiempo para estar con el Señor, para buscarlo con todo su corazón, para agradecerle. Muchas veces no necesitamos pedirle. Muchas veces tenemos todo lo que necesitamos y tenemos que estar agradecidos. Hay algunas otras oportunidades y momentos en que tenemos que pedirle. Bueno, también para encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y ver cómo Él va actuando y obrando en nuestras vidas. Y así, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, poder celebrar juntos que todavía estamos aquí y que mutuamente nos apoyamos y nos ayudamos. Celebro a Dios toda esa compañía, todo ese servicio, todas esas palabras, esos saludos que en esta última semana hemos recibido mi familia. Nos ha servido, nos ha ayudado, nos ha permitido seguir adelante. Una vez que se cierra un ciclo, preguntamos: ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué es lo que corresponde de aquí en adelante? Señor, háblanos al corazón. Háblanos a cada uno de nosotros. Tenemos algo que sanar, tenemos algo que restaurar, tenemos algo que implementar en nuestras vidas. Tenemos algo que cambiar. Solo tú lo sabes. Y tú nos hablas a cada uno de forma muy personal, muy directa, a cada uno de nosotros. Sigue bendiciéndonos como personas, bendícenos como familias y permítenos ser una nación bendecida igualmente. Señor, levanta hombres y mujeres que clamen a ti, porque si una nación clama a ti, tú escuchas, y cuando tú escuchas, tú respondes, y tu respuesta siempre es beneficio. Respóndenos en este país, Señor, respóndenos en este tiempo en nuestro país. Ayúdanos, Señor, a encontrar todo aquello que nos permite avanzar con un bien común, que nos permite avanzar con un bienestar general, que nos permite avanzar con una vida digna a cada persona de este país. Y eso estamos pidiéndote, Señor, la sabiduría, el entendimiento que requiere un proceso como el que estamos viviendo electoral. Danos entendimiento. Permítenos morir a nuestros propios intereses. Permítenos preguntarte qué es lo que a ti te interesa, qué es lo que tú quieres, porque siempre va a superar mis propios intereses. Mis propios planes son pequeños comparados con los tuyos. Lo que yo quisiera de esta nación se queda corto comparado con lo que tú quisieras de ella. Por eso me coloco yo más en la vera diciéndote: haz lo que tienes que hacer. Y permíteme, si me puedo unir y colaborar, hacerlo. No te estoy pidiendo que nos respaldes a nosotros, sino que direcciones tu buena voluntad agradable y perfecta sobre esta nación, y que nos permitan a nosotros unirnos a ello. Gracias te damos, te bendecimos, Señor. Estos 40 días de ayuno que vamos a iniciar a partir del miércoles, permítenos ser conscientes de que cada día estamos pidiéndote a ti que metas tu mano de dirección, tu mano sabia, tu mano entendida, tu mano de corrección, tu mano de prosperidad, de progreso en el futuro. No nos permitas quedarnos observando qué puede llegar a pasar.
Llévanos a considerar que cada vez que oramos y actuamos, estamos haciendo que las cosas pasen. Bendito seas, santo eres. Gracias te damos, oh Dios, porque decisiones individuales cada uno puede tomar y caminos cada uno puede seguir. Pero tú nos dices, independiente de a donde vayas, las decisiones que tomes y lo que hagas, no te olvides de vivir intencionalmente. No te olvides de ser una persona que no solamente dices, sino haces. Que no solamente enseñas, sino obedeces. No te olvides que para poder amar tienes que ser amado. No te olvides de que ese es el fundamento. No te olvides que es necesario seguirle y servirle y hacerlo siempre de todo corazón. Bendito seas. Cantémosle al Señor y levantemos nuestro corazón en gratitud por esta semana que cerramos. Todo lo que haya podido venir, todo lo que haya podido suceder, todo forma parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y ofrezcan al Señor lo mejor de usted para esta semana que va a comenzar. Coloque en las manos de Dios todo lo que usted tenga. Recuerde, ame siempre a las personas y utilice las cosas, los recursos, utilice el tiempo. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Dígaselo al Señor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Cada día le ofrecemos a Dios lo que somos. Dios está más interesado en nosotros que en lo que podamos hacer. Dígaselo al Señor nuevamente con todo su corazón. Piense mientras canta y cante en oración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día.
Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tú nos bendigas en esta semana, para bendecir la vida individual de cada persona, pero también bendecir su contexto familiar, bendecir sus momentos de trabajo laboral, académicos, nuestros hijos, estudiantes. Te pedimos que bendigas nuestro relacionamiento con nuestros vecinos, nuestros amigos. Que nos permita, Señor, en esta semana, en nuestra relación contigo, aprender qué más quieres tú de nosotros. Bendecimos, Señor, esta nuestra ciudad en la que habitamos. Bendecimos el país que nos diste por herencia. Y te pedimos, Señor, que esta semana tu misericordia y tu gracia, como todos los días, esté con nosotros. Y tu favor esté de nuestro lado siempre. Te damos gracias, te adoramos, te exaltamos y ponemos nuestras vidas al servicio tuyo nuevamente. Renovamos el quererte seguir y servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Te lo decimos en el nombre de Jesús y te damos gracias a ti, Señor.